Amigos y amigas, estamos de nuevo en el arriero con Iván La Negra y estamos conversando sobre la recientemente publicada base de datos de pueblos indígenas que durante muchos meses se estuvo esperando, finalmente ha sido publicada y analizando las posibilidades que abre este instrumento con su publicación. Iván, yo te había hecho, en la pregunta te hice varias preguntas en realidad. Ahora, ¿cómo ves tú el escenario? Esto es una pregunta más política, digamos, ¿no? Tenemos un nuevo gabinete, tenemos un nuevo primer ministro y básicamente casi todo el gabinete de Salud y Educación ratificado. Y entonces tenemos ratificados al ministro de Energía y Minas, por ejemplo, que era uno de los principales críticos o cuestionadores a la consulta previa. Entonces, ya más desde una perspectiva más política, ¿tú ves viable la aplicación de la consulta, ya yendo al tema específico de la minería? ¿No? Porque en el caso petrolero es claro que eso va a avanzar, sí, ¿no? Hay tensiones, pero eso está marchando. No, además el presidente de Perú Petro acaba de anunciar que hay 23 lotes, se va a hacer consulta, que se está avanzando, hay un plan aprobado, o sea, hay señales claras de que se va a avanzar. La cosa va a avanzar, pero en el caso de minería, sí, ¿cómo es tú el...? Ahí es al revés, o sea, si uno revisa las declaraciones de todas las autoridades, los procesos de consulta que se han anunciado, no hay ningún caso referido a minería, ni uno. Y en el caso, inclusive, de este proceso que había... originalmente recordarás que hubo un caso en Apurímac que apareció en la página web, ya no está, y el caso de la consulta que iba a haber en Puno a nivel regional tampoco aparece en ningún listado. Es como si el tema de minería simplemente desapareció. Además, de todos los procesos de consulta. El regional de Energía y Minas Puno planteó el tema, al día siguiente le aparecieron 3 o 4 denuncias periodísticas por diferentes asuntos y ya no se habló mucho más. Sí, ¿no? O sea, digamos, está claro que en el tema de minería se ha tomado la decisión, digamos, puede ser que sea implícita o explícita, eso ya dependerá, yo no conozco ya los detalles, evidentemente, de no avanzar en esa área, ¿no? Ahora, eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? En primer lugar, porque hay que recordar que la obligación de consultar es una obligación del Estado. Entonces, por lo tanto, cualquier consecuencia que venga más adelante es una cosa que va a tener que el Estado asumir. Y como sabes tú, el Estado somos todos, y por lo tanto eso, la factura, evidentemente, el problema finalmente la vamos a tener que asumir todos. Claro, porque digamos, las empresas... No, digamos, las empresas van a decir, mira... No van a ser afectadas, digamos, no en el mismo nivel, porque lo que van a decir es, nosotros pedimos al Estado otras autorizaciones, aunque hay un nivel, claro, evidentemente si la empresa conoce evidentemente la responsabilidad del Estado, le va a exigir que las cumpla, ¿no? Pero evidentemente el principal responsable siempre va a ser el Estado. Si uno revisa todos los instrumentos internacionales que tocan este tema, todos aludan que siempre el principal responsable es el Estado. Ahora, Iván, hay alguna gente que piensa, vinculada al sector minero, que en el Perú debimos haber aplicado el modelo colombiano, donde la empresa tiene un rol más activo en el proceso de consulta. ¿Tú crees que podría plantearse ese cambio? Sí. O sea, y si puedes explicar un poco cómo es el modelo de la diferencia, digamos, ¿no? El convenio CNU establece que la obligación de consultar es del Estado. Pero hay varios documentos recientes que se han publicado, señala que el Estado podría eventualmente delegar algunas tareas del proceso a las empresas, por ejemplo, diciéndole que la etapa de informativa o algunas etapas donde tiene que presentar información y discutir con los pueblos indígenas algún toma de acuerdos, esa parte puede estar a cargo de la empresa, con la presencia del Estado, desde luego, ¿no? Que ese es básicamente el modelo en Colombia. Sin que eso implique de que el Estado pierda su responsabilidad. Es decir, si algo sale mal ese proceso, igual el Estado es el responsable. O sea, el hecho que delegue no implica perder responsabilidad por parte del Estado. Ahora, eso podría también ser usado en el Perú, pero sí implicaría un cambio en la ley, porque la referencia a quién hace la consulta es en la ley de consulta. O sea, que una iniciativa de ese tipo, digamos, podría ser que alguna gente desde el sector minero quisiera promoverla, pero políticamente sería inviable, porque implica abrir el debate en el Congreso, cambiar el modelo y una nueva consulta sobre la ley a las mismas organizaciones con las que exactamente, lo cual se discutió el reglamento, digamos. Sí, en verdad es un tema bien complicado, digamos.
solo si hay un gran consenso de los actores previo y que se lleve ese tema al Congreso podría funcionar, pero si no existe consenso sobre ese tema, sobre ese punto, sería muy difícil aprobarse, ¿no? Ahora, pasando a otro tema que también tiene que ver con la política reciente, ¿no? Sí. El nuevo primer ministro, César Villanueva, que es, bueno, presidente regional con licencia de San Martín, es un político regional que ha promovido en San Martín diferentes procesos, todos bastante destacados en estos días por diferentes actores políticos y sociales, y uno de ellos, y ahí me salgo un poco del tema de consulta, fue el proceso de ordenamiento territorial en San Martín. Contigo hemos conversado sobre este tema también, claro, en otro momento, y el tema de ordenamiento territorial está siempre en el debate, también es otro de los temas que está rondando la agenda, ¿no? ¿Tú crees que con el ingreso de San Martín el tema de ordenamiento territorial puede tener algún tipo de impulso? A ver. Toda vez que hay bueno, se ha aprobado ya en el Acuerdo Nacional una política, ¿cómo lo ves? A ver, vamos por partes, ¿no? En primer lugar, creo que por diversas razones he tenido acceso tanto a la parte profesional como a la parte personal con el presidente regional, tanto en materia ambiental como en materia de pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que la experiencia previa como funcionario público, como parte de una ONG, luego como presidente regional, ha estado ligada al tema de las políticas de desarrollo territorial, que es, en realidad es esta idea de proyectos especiales, esta idea de intervenir en el territorio para generar desarrollo a partir de una serie de proyectos que muevan la economía, pero al mismo tiempo lo vinculen con el territorio. Es decir, digamos, la típica política de desarrollo territorial. Él ha sido sin duda un animador y un ejecutor de tipo de políticas. Un pivot de ese tipo de políticas. Exactamente. ¿No? Entonces, en primer lugar, creo que las políticas, sin duda, y la actuación personal del presidente regional en ese tema me merecen el mayor respeto. Yo de verdad considero que es una persona sin duda muy valiosa en esos temas. Ahora, sin embargo, digamos, las condiciones bajo las cuales es posible hacer el tipo de políticas que se han hecho en San Martín no se reproducen en otras partes del país, ¿no? Entonces es un tema que hay que verlo por ese lado también digamos, separando de esas condiciones de lo que implica trasladarlo de una manera automática a todo el país. Lo segundo es que yo creo que sí ayuda mucho que una persona que conozca esos temas esté en esas posiciones, porque cuando se exponga la importancia de esas materias, sin duda él va a ser un aliado en el sentido que va a comprender la naturaleza de estas. No mucha gente en el gabinete tiene ese conocimiento. Entiende qué cosa es la gestión del territorio en términos de política de desarrollo territorial. Sí. Incluso en la administración, yo he participado en muchas reuniones en discusiones con funcionarios. Cada sector tiene una mirada distinta de lo que es el ordenamiento territorial, la gestión del territorio, y hasta cada uno maneja diferentes nociones de planificación. Yo creo que en ese sentido es una ventaja enorme contar con alguien que tiene ese conocimiento, además de gestión, no es solamente de la parte, digamos, académica, sino de gestión. E inclusive también los temas indígenas. Recuerda que el manejo del periodo previo a Bagua, el hecho de que se lograra una negociación con los pueblos indígenas que evitó enfrentamientos mayores en esa zona, el tema de que también propuso una propuesta de consulta previa regional, que no se materializó, pero hubo una propuesta. O sea, hay varios temas interesantes. Ahora, el asunto es cómo trasladas ese conocimiento a política pública, o sea, cómo es el salto de, mira, ese tema, en la escala regional. Yo sé que esto puede funcionar, cómo puede llevar a otra esfera. Y esto lo pasa que digamos, que en ese contexto, todas esas políticas, ordenamiento territorial, el tema de reforma de la evaluación de impacto ambiental, consulta previa, se encuentra en este momento en una fuerte situación de bloqueo respecto a la que considera ahora la prioridad, que es el tema de acelerar los temas de inversiones y evitar cualquier cosa que pueda generar algún tipo de ruido que evite que este tema de inversiones avance a velocidad. Eso no quiere decir que para alguien como Villanueva, como el nuevo premier, el tema no sea importante, sino que las prioridades ahora son como otras. Entonces, digamos, todo su tiempo y su energía política posiblemente la utilice para estos temas que él considera claves a avanzar. Si logra resolverlos y si va a tener un espacio, o sea, si gana terreno, entonces tiene un espacio político ¿no? para poder avanzar con otros temas, si es que considera que efectivamente son asuntos que vale la pena empujar. Ahora, en ese sentido, tú acabas de plantear otro tema que también es un tema que tú conoces bien, ¿no?
el tema del sistema de evaluación ambiental, Sí. Con muchos bombos y platillos anunciaron pues los nuevos lineamientos hace más de un año de la política ambiental en esta comisión multisectorial que fue coordinada por el Ministerio del Ambiente. Sí. Se anunció la creación del SENACE y seguimos esperando. Seguimos esperando que el SENACE nazca algún día, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, el tema ha sido básicamente que el gobierno cambió sus prioridades o en realidad nunca estuvo en las prioridades del gobierno el tema ambiental? A ver, vamos por partes. O sea, sí, porque yo creo que sí existe desde el inicio del gobierno un interés en varios temas a fin de que estos asuntos sean tocados. Ahora, digamos, esto no es un caso de gobierno en el cual tengamos una fuerte estructura programática previa que luego se implementa, sino es más bien un gobierno que ha ido construyendo sobre la marcha su estructura programática. Y que ha ido cambiando sus alianzas. Exactamente. Y que antes, durante y después, digamos. Y por tanto mucho depende de los temas, de las capacidades de los actores que están adentro del gobierno para meter los asuntos y lograr que además sean considerados, digamos, adecuados, digamos, que resuelven problemas o que atienden temas que a la cabeza del gobierno le interesa, al presidente en particular. Entonces, depende mucho de la habilidad de los actores, ¿no? Y de las coyunturas que se abren para introducir estos temas. Entonces yo creo que, por ejemplo, los asuntos como el SENACE responden a un momento de una oportunidad que se dio para avanzar con ese tema y se aprovechó. Pero que una vez que ese tema se logra avanzar, igual pasó con consulta previa, y logra ya entrar a la etapa de implementación, enfrenta evidentemente más fricción, ¿no? O sea, digamos, hay una etapa en la cual pasa con relativa rapidez, para nuestros tiempos, pero luego entra la etapa, digamos, donde ya la cuestión es mucho más áspera y por lo tanto cada paso es mucho más complicado, que tiene que ser negociado con más partes. Por ejemplo, la estructura del SENACE es una estructura que implica negociar con varios ministerios que precisamente tienen como objetivo central evitar que el tema de la impacto ambiental se convierta en una traba para el desarrollo de las inversiones que le interesan. Claro, tiene el mandato de acelerar, las inversiones. Entonces tienes a estos actores que están con objetivos que van en un sentido, mientras que el SENACE para ellos en su lectura va en un sentido contrario. Entonces ahí la labor del Ministerio del Ambiente es convencerlos de que no hay una incompatibilidad. Es un negocio bien difícil, ¿no? O sea, no es... Pero ¿tú crees que el ministro Pulgar Vidal, digamos, ya llegó al límite de lo que podía ser la implementación de estas políticas que él planteó? ¿Cuál es tu evaluación? Complejo, ¿no? Porque, a ver, depende, como digo, de si había una agenda tan clara al inicio o es que se ha ido construyendo y se va modificando conforme las condiciones se van permitiendo avanzar en un tema o no. Me parece que es más lo segundo, es decir, vas avanzando y vas viendo opciones, posibilidades y vas corrigiendo o ajustando la agenda en ese tema. Entonces, yo no descartaría para nada de que se pudieran haber posibilidades de nuevas reformas, incluyendo, por ejemplo, el movimiento editorial si se dan algunas condiciones particulares. Ciertas coyunturas ayudan a avanzar en esos temas, ¿no? En el caso del SENACE, yo creo que de todas maneras el SENACE es un compromiso que tiene que ejecutarse. Yo no creo, el ministro está hablando del 2014 como un periodo en el cual se va a trabajar. Yo creo que va a haber algo en el 2014, pero es una negociación difícil y así va a ser sin duda con muchos de los temas ambientales. Iván, se nos ha ido el tiempo, habían más temas que seguramente vamos a poder conversar en otra ocasión. Muchas gracias por esta conversación y sin duda los dos temas son temas en los que te voy a volver a invitar pronto para seguir debatiendo. Será un gusto volver. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy en El Arriero y volvemos el jueves y el jueves les comento sobre los libros que tengo sobre la mesa porque se nos fue el tiempo. Buenas noches.